Nunca pensé que las palabras más crueles que escucharía en mi vida saldrían de la boca de mi propia hija, la niña que crié con tanto sacrificio y que ahora me miraba como si fuera basura en su propia sala. Han pasado 3 meses desde aquel día terrible, pero cada palabra que Carmen me dijo sigue resonando en mi cabeza como campanas de iglesia en domingo. Mamá, usted siempre ha sido una carga en nuestras vidas, y ahora que tenemos dinero, ya no necesitamos seguir cargando con ese peso. Esas fueron sus palabras exactas, dichas con una frialdad que me atravesó el alma como una tormenta helada en pleno diciembre. Todo comenzó cuando Carmen ganó 2 millones de pesos en la Lotería Nacional. Recuerdo perfectamente ese día de marzo porque había estado lloviendo toda la mañana, y yo estaba en la cocina preparando pozole para el almuerzo cuando escuché sus gritos de alegría desde la sala. Mi hija llegó corriendo hacia mí, agitando el boleto premiado como si fuera la bandera mexicana en el Zócalo el día de la independencia. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ganamos! ¡Ganamos 2 millones de pesos! Gritaba Carmen mientras daba vueltas por la cocina pequeña de nuestra casa humilde en la colonia donde habíamos vivido por 15 años. Miguel, mi yerno, la levantó del suelo y la giró como en las películas románticas que solíamos ver juntas los domingos por la tarde. Las niñas, Guadalupe y Rosa, bajaron corriendo las escaleras, haciendo tanto ruido que pensé que se iban a caer. ¿En serio, mami? ¿En serio ganamos la lotería?, preguntaba Rosa, la más pequeña, con sus ojos grandes y brillantes llenos de emoción. Guadalupe, que ya tenía 16 años y siempre había sido más seria, miraba el boleto con desconfianza, como si no pudiera creer que algo tan bueno nos hubiera pasado a nosotros. Yo me quedé parada junto a la estufa, con el cucharón de madera en la mano, sonriendo de oreja a oreja. Después de tantos años de apreturas, de contar cada peso para llegar a fin de mes, de comprar la ropa en el tianguis y de vivir todos apretados en esa casita de 2 recámaras, finalmente parecía que Dios nos había mandado una bendición. Gracias, Virgencita de Guadalupe, murmuré mientras me persignaba, pensando en todas las veces que había prendido veladoras pidiendo por el bienestar de mi familia. Los primeros días después del premio fueron como vivir en un sueño hermoso. Carmen y Miguel no paraban de hacer planes, hablando de la casa nueva que iban a comprar, del carro del año que Miguel siempre había querido, de las vacaciones en Cancún que íbamos a tomar todos juntos. Las niñas estaban emocionadísimas pensando en su nueva escuela privada y en todos los juguetes y ropa bonita que por fin podrían tener. Mamá, me decía Carmen mientras tomábamos café en la mesa de la cocina, ya no va a tener que preocuparse por nada. Vamos a vivir como reinas, va a ver. Y yo le creía, porque mi hija siempre había sido buena conmigo. Siempre me había tratado con respeto y cariño, especialmente desde que su papá nos abandonó cuando ella apenas tenía 12 años. Pero algo empezó a cambiar al 4.º día. Carmen llegó de la calle con bolsas de ropa nueva, ropa cara que nunca antes se había podido comprar. Miguel traía un celular último modelo y unos tenis que costaban más de lo que yo ganaba en 2 meses cuando trabajaba limpiando casas. Las niñas también venían cargadas de cosas nuevas. Maquillaje para Guadalupe, juguetes electrónicos para Rosa. ¿Y a mí no me trajeron nada?, les pregunté en broma, esperando que se rieran conmigo como siempre hacíamos. Pero la respuesta de Carmen me sorprendió. Se quedó callada por un momento, mirándome con una expresión que no había visto antes, como si estuviera evaluando algo importante. «Ay, mamá», me dijo finalmente, «usted no necesita estas cosas. A su edad, ¿para qué quiere ropa nueva o un celular moderno? Mejor ahorramos ese dinero para cosas más importantes». Miguel asintió con la cabeza, y por primera vez sentí un nudo extraño en el estómago, como cuando presientes que va a llover, pero todavía no hay nubes en el cielo. La semana siguiente, las cosas empeoraron. Carmen y Miguel empezaron a salir todas las tardes a ver casas, como decían ellos, pero nunca me invitaban a acompañarlos. «Es que son muchas casas, mamá, y usted se cansa mucho caminando. Mejor quédese aquí cuidando que todo esté en orden». Las niñas también empezaron a cambiar. Guadalupe, que siempre había sido muy apegada a mí, ahora pasaba las tardes encerrada en su cuarto hablando por teléfono con sus amigas sobre todas las cosas nuevas que iba a tener. Rosa, mi bebé,
Seguía siendo cariñosa conmigo, pero ya no me buscaba para que le contara cuentos o para que jugáramos lotería como antes. Ahora tenía videojuegos nuevos que la mantenían pegada a la televisión por horas. ¿Ya no quieres que platiquemos como antes, mi amor?, le pregunté una tarde cuando la encontré sola en la sala jugando con su nueva tablet. Rosa me miró con sus ojitos dulces y me dijo: «Sí, abuela, pero es que estos juegos están padrísimos. Mira, puedo construir ciudades enteras y tener mascotas virtuales». Yo sonreí y le acaricié el cabello, pero por dentro sentía una tristeza que no sabía explicar. Era como si el dinero estuviera construyendo una pared invisible entre mi familia y yo. Una pared que crecía más alta cada día. El cambio más notorio fue en la forma como Miguel empezó a tratarme. Antes del premio, mi yerno siempre había sido respetuoso conmigo. Me decía «Doña Esperanza», con cariño. Me preguntaba por mi salud, se preocupaba cuando yo tosía mucho en las noches frías. Pero ahora me miraba diferente, como si fuera un mueble viejo que estorbaba en la sala. Una mañana, mientras yo estaba trapando el piso de la cocina, como hacía todos los días desde que llegaron a vivir conmigo 15 años atrás, Miguel entró para servirse café y me dijo sin siquiera mirarme a los ojos: «Doña, ¿no cree que ya es hora de que descanse? Digo, a su edad, ya no debería estar haciendo estos trabajos pesados». Al principio pensé que se estaba preocupando por mi bienestar, pero la forma en que lo dijo, con esa voz fría e impaciente, me hizo entender que no era así. «No, Miguel, gracias, yo estoy bien. Me gusta mantener mi casa limpia y ordenada». Él suspiró con irritación y murmuró algo que no alcancé a escuchar bien, pero que sonó como «su casa». Esa misma tarde, Carmen llegó con unas revistas de decoración y las puso sobre la mesa del comedor con mucha emoción. «Miren estas casas, están hermosísimas. Todas tienen jardín, alberca, cochera para 2 carros y cuartos enormes para cada quien». Las niñas se acercaron emocionadas a ver las fotos de esas mansiones que parecían palacios. «¿Y cuánto cuestan esas casas, hija?», pregunté mientras me acercaba para ver las revistas. Carmen volteó las páginas rápidamente, como si no quisiera que yo viera los precios. «No se preocupe por eso, mamá. Nosotros vamos a manejar todos los números». Pero yo alcancé a ver el precio de una de ellas: 1.800.000 pesos. Era casi todo el dinero del premio. «Pero hija», le dije con cuidado, «si compran una casa así de cara, ¿no se va a acabar casi todo el dinero? ¿Y si después necesitamos algo importante, como si alguien se enferma o...?» Carmen me interrumpió con una voz que nunca antes había usado conmigo, una voz dura y fría como el hielo. «Mamá, usted no entiende de estas cosas. Miguel y yo ya lo platicamos todo con el contador y con el banco. Sabemos perfectamente lo que estamos haciendo». Miguel se aclaró la garganta y agregó: «Además, doña, ahora que vamos a tener una casa más grande y más elegante, necesitamos pensar en, ¿cómo decirlo?, en el estilo de vida que queremos llevar. No es lo mismo vivir en una casita de colonia popular que en una residencia de lujo». No entendí exactamente lo que quería decir, pero algo en su tono me hizo sentir muy incómoda. «¿Qué quieres decir con eso, Miguel?». Carmen y él se miraron de una forma extraña, como si hubieran estado platicando algo sobre mí a mis espaldas. «Nada importante, mamá. Miguel solo dice que tendremos que acostumbrarnos a una vida diferente. Eso es todo». Pero yo sabía que no era todo. Había algo más, algo que no me estaban diciendo, y ese algo me tenía muy preocupada. Los días siguientes fueron los más confusos de mi vida. Carmen y Miguel salían temprano en la mañana y regresaban hasta muy noche, siempre hablando en voz baja sobre cosas que no compartían conmigo. Cuando yo intentaba preguntarles sobre sus planes, me contestaban con evasivas o me cambiaban el tema. Las niñas también empezaron a actuar raro, especialmente Guadalupe, que ya no me platicaba de sus cosas como antes. Una mañana, mientras estaba preparando el desayuno, escuché a Carmen hablando por teléfono en el patio. Aunque no quería espiar, no pude evitar escuchar parte de la conversación porque estaba hablando muy fuerte, como cuando se emociona mucho. «Ay, comadre, no te imaginas lo feliz que estoy. Por fin vamos a poder tener la vida que siempre soñé. Ya encontramos la casa perfecta, tiene 4 recámaras, 3 baños completos, jardín con asador y hasta cuarto de servicio». Hizo una pausa y luego siguió hablando.
pero ahora con un tono más bajo que me obligó a acercarme un poco más a la ventana para poder escuchar. ¿Qué va a pasar con mi mamá? Pues ya veremos, comadre. Miguel dice que hay unos asilos muy bonitos para gente de su edad, donde puede estar con personas de su misma generación y tener actividades adecuadas para ella. Mi corazón se detuvo por completo cuando escuché esas palabras. Sí, ya sé que suena feo, pero piénsalo bien. A los 68 años, ¿qué va a hacer mi mamá en una casa tan grande y elegante? Además, ahora que vamos a entrar en otros círculos sociales, necesitamos, ¿cómo te explico? Necesitamos proyectar una imagen diferente. Sentí como si alguien me hubiera echado agua helada por toda la espalda. Mi propia hija estaba planeando deshacerse de mí como si fuera un estorbo, como si todos los años que dediqué a criarla, a cuidarla cuando estaba enferma, a trabajar día y noche para que pudiera estudiar y tener un futuro mejor, no hubieran significado nada para ella. No, no es que no la quiera, comadre, claro que la quiero, es mi mamá. Pero una cosa es quererla y otra muy diferente es seguir viviendo como pobres cuando ya no necesitamos hacerlo. Carmen se rió de una forma que me dolió más que cualquier golpe físico. Miguel tiene razón. Ahora que tenemos dinero, tenemos que empezar a vivir como gente de dinero. Y la gente de dinero no vive con sus suegras en la misma casa. Esa tarde, cuando Carmen regresó de la calle, actuó como si nada hubiera pasado. Me saludó con normalidad. Me preguntó qué había cocinado para la comida y se puso a revisar unos papeles que traía en una carpeta nueva. Yo traté de actuar normal también, pero tenía un nudo en la garganta que me impedía hablar con naturalidad. ¿Todo bien, mamá? La veo un poco pálida, me dijo Carmen mientras se servía un vaso de agua fresca. Por un momento pensé que era mi oportunidad para preguntarle directamente sobre lo que había escuchado, para aclarar las cosas de frente, como siempre habíamos hecho en nuestra familia. Carmen, hija, comencé con voz temblorosa. ¿Tú estás contenta conmigo? ¿Sientes que yo soy un problema para ustedes? Carmen me miró con sorpresa y luego sonrió, pero fue una sonrisa forzada, como las que se ponen en las fotos cuando no tienes ganas de sonreír de verdad. ¿Por qué me pregunta eso, mamá? Usted sabe que la queremos mucho. Pero no me contestó directamente, no me dijo que no era un problema para ellos. Y esa omisión me lastimó más que cualquier respuesta negativa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo lo que había cambiado en esas 2 semanas desde el premio de la lotería. Mi familia, que antes era unida y cariñosa, ahora parecía dividida entre los que tenían acceso al dinero nuevo y yo, que de repente me había convertido en la abuela estorbosa que no encajaba en sus planes de grandeza. Al día siguiente ocurrió lo que cambiaría mi vida para siempre. Carmen pidió que nos sentáramos en la sala para tener una plática seria, como ella le dijo. Miguel estaba a su lado, y las niñas habían sido mandadas a casa de mi comadre Dolores para que no escucharan la conversación. Mamá, comenzó Carmen con una voz que trataba de sonar dulce, pero que sonaba falsa. Miguel y yo hemos estado platicando mucho sobre nuestro futuro, sobre los cambios que vamos a hacer ahora que tenemos esta bendición de Dios. Se detuvo y me miró a los ojos, pero yo pude ver que le costaba trabajo sostenerme la mirada. Queremos que entienda que la queremos mucho, pero también queremos que sea feliz, y creemos que tal vez sería mejor para todos si usted tuviera su propio espacio, su propia independencia. Miguel asintió con la cabeza y agregó: Doña Esperanza, hemos estado viendo algunas opciones muy buenas para personas de su edad, lugares donde puede tener compañía, actividades, cuidado médico especializado. Las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Me están corriendo de mi propia casa? Carmen se sobresaltó y negó rápidamente con la cabeza. No, mamá, no es eso, es que creemos que usted se va a sentir sola en la casa nueva. Va a ser muy grande, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y nosotros vamos a estar muy ocupados con el trabajo nuevo de Miguel, con las clases extras de las niñas, con todas las responsabilidades que vienen con este nuevo estilo de vida. Fue entonces cuando Carmen dijo las palabras que me destrozaron el corazón. Mamá, tiene que entender que usted siempre ha sido una carga en nuestras vidas. Cuando no teníamos dinero, lo aceptábamos porque necesitábamos dividir los gastos de la casa.
Pero ahora que podemos darnos el lujo de vivir bien, de verdad bien, necesitamos libertad para hacerlo sin preocupaciones extras. Miguel se aclaró la garganta y continuó donde Carmen había dejado la frase. Lo que Carmen quiere decir es que ahora podemos darle todo lo que usted, como una persona mayor con recursos limitados, nunca pudo tener. Educación privada para las niñas, viajes familiares, ropa de marca, una casa digna, cosas que requerían sacrificios cuando vivíamos todos juntos. Cada palabra era como una bofetada en mi cara. Mi propia hija me estaba diciendo que yo era un obstáculo para su felicidad, que mi presencia en sus vidas había sido una carga que soportaban por necesidad económica, no por amor. Todo lo que había hecho por ella, todas las noches que me desvelé cuando era niña y tenía pesadillas, todos los trabajos extras que tomé para pagarle la escuela, todas las veces que me quedé sin comer para que ella tuviera lo necesario. Nada de eso parecía importar ahora que tenían dinero suficiente para deshacerse de mí. Entonces, dije con voz quebrada, me están diciendo que ya no me necesitan, que ya no soy bienvenida en esta familia. Carmen suspiró con impaciencia, como si yo fuera una niña terca que no quería entender una lección sencilla. No es que no la necesitemos, mamá, es que queremos lo mejor para todos, incluyendo para usted. Imagínese, en un lugar especializado para personas de su edad, va a tener amigas, actividades, atención médica las 24 horas. Va a ser mucho más feliz que aquí, cuidando una casa enorme que ni siquiera va a poder mantener limpia. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo tenía un secreto que estaba a punto de cambiar toda esa historia. Un secreto que había guardado durante 20 años y que jamás imaginaron que existía. Los días que siguieron a esa conversación terrible fueron los más dolorosos de mis 68 años de vida. Carmen y Miguel comenzaron a tratarme como si ya no existiera en mi propia casa, como si fuera un fantasma que vagaba por los rincones sin importarle a nadie. Hablaban de sus planes frente a mí como si yo no pudiera escucharlos. Discutían los colores de la nueva casa, los muebles que iban a comprar, las escuelas privadas donde estudiarían las niñas, todo sin incluirme en ninguna decisión. Miguel, ¿qué opinas del color beige para la sala principal? Le preguntaba Carmen mientras revisaba catálogos de decoración sobre la mesa del comedor, donde yo solía ayudar a las niñas con sus tareas. Me gusta, amor, pero tal vez algo más elegante, como gris perla o blanco hueso. Acuérdate que ahora vamos a recibir visitas importantes. Yo estaba sentada a menos de 2 metros de ellos, tomando mi café matutino como había hecho durante 15 años, pero era como si fuera invisible. Una mañana intenté participar en su conversación. Hija, el color beige se ve muy bonito y es práctico porque no se ensucia tanto. Carmen y Miguel voltearon a verme con una expresión de fastidio que me atravesó el corazón. Mamá, me dijo Carmen con voz cansada. Estos no son colores para casas como la que nosotros conocemos. Estos son tonos de decoración profesional para casas de cierto nivel. Usted no entiende de estas cosas. Miguel asintió y agregó con una sonrisa que me pareció cruel. Doña Esperanza, es como si le preguntáramos a alguien que nunca ha manejado qué carro deportivo debería comprar. ¿Son mundos diferentes? Sus palabras me dolieron tanto que tuve que levantarme de la mesa y refugiarme en la cocina, donde nadie podía ver las lágrimas que se me salían sin control. Esa misma tarde, Carmen recibió la visita de su comadre Leticia, una mujer presumida que siempre había mirado por encima del hombro a nuestra familia humilde. Cuando llegó y vio todas las revistas de casas lujosas esparcidas por la sala, sus ojos se iluminaron de codicia. ¡Ay, comadre! ¿En serio van a comprar una de estas mansiones? ¡Qué emocionante! Ya era hora de que salieran de este lugar tan modesto. Yo estaba en la cocina preparando agua fresca de Jamaica para ofrecerles, como siempre había hecho cuando recibíamos visitas, pero escuché toda su conversación. Sí, comadre, imagínate, después de tantos años viviendo con limitaciones, por fin vamos a poder tener lo que merecemos, respondió Carmen con una voz llena de emoción. Miguel ya habló con el vendedor y la próxima semana vamos a firmar los papeles. Leticia bajó la voz, pero yo pude escuchar perfectamente desde la cocina. ¿Y qué va a pasar con tu mamá, comadre? Digo,
En una casa así de elegante. Carmen suspiró profundamente antes de responder. Ya tenemos todo arreglado. Encontramos un lugar muy bonito para gente de su edad, con jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Va a estar mejor ahí que aquí estorbando. La palabra estorbando me cayó como un balde de agua fría. Mi propia hija pensaba que yo era un estorbo en su vida. Leticia se rió con esa risa falsa que usan las mujeres cuando quieren parecer comprensivas, pero en realidad están felices del sufrimiento ajeno. Ay, qué bueno, comadre. Es lo más sensato. A cierta edad, las personas mayores necesitan cuidados especializados que nosotros no podemos darles en casa. Además, imagínate qué dirían tus nuevos vecinos si ven a una viejita en esa casa tan elegante. Cuando salí de la cocina con la jarra de agua fresca, las dos se callaron inmediatamente, como si hubieran estado hablando de algo secreto. «Doña Esperanza», me dijo Leticia con una sonrisa fingida, «qué bueno que Carmen ya encontró la solución perfecta para que usted esté cómoda y bien cuidada». Yo solo asentí con la cabeza porque no confiaba en que mi voz saliera sin quebrarse. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé sentada en la cocina recordando todos los sacrificios que había hecho para darle a Carmen la vida que ella ahora despreciaba. Recordé cuando ella tenía 8 años y se enfermó de bronquitis. No teníamos dinero para el médico privado, así que tuvimos que hacer cola desde las 4 de la mañana en el centro de salud para que la atendieran gratis. Carmen tosía tanto que no podía dormir, y yo me pasé 3 noches en vela cuidándola, poniéndole vaporizaciones con eucalipto y sobándole el pecho con Vic VapoRub. Recordé también cuando Carmen cumplió 15 años y quería una fiesta como las de sus amigas. Yo trabajaba limpiando 5 casas diferentes para juntar el dinero de su vestido rosa que costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Me levanté a las 4 de la mañana durante 6 meses para lavar y planchar ropa ajena, solo para ver la sonrisa de felicidad en el rostro de mi hija cuando se probó ese vestido en la tienda. ¿Y qué decir de cuando Carmen se casó con Miguel? Yo vendí las pocas joyas que tenía, unos aretes de oro que había heredado de mi mamá, para ayudarles con los gastos de la boda. «Mamá», me había dicho Carmen ese día mientras se arreglaba para casarse, «nunca voy a olvidar todo lo que usted ha hecho por mí. Juro que cuando tenga mis propios hijos, usted va a ser la abuela más querida y respetada del mundo». Pero ahora, 23 años después, esas promesas parecían haberse evaporado como el agua en el desierto. El dinero había cambiado a mi hija de una forma que nunca imaginé posible. La mujer dulce y agradecida que me había prometido amor eterno se había convertido en una extraña fría que me veía como un obstáculo para su nueva vida de lujos. Al día siguiente, mientras planchaba la ropa como hacía todas las mañanas, Guadalupe se acercó a mí con una expresión triste que me partió el corazón. «Abuela», me dijo en voz bajita para que sus papás no la escucharan, «¿es cierto que te vas a ir a vivir a otro lado?». La pregunta de mi nieta mayor me desarmó completamente. Esa niña de 16 años había entendido perfectamente lo que estaba pasando, aunque sus padres creían que la habían mantenido al margen. «¿Por qué me preguntas eso, mi amor?», le dije mientras le acariciaba el cabello negro y sedoso que había heredado de su mamá. Guadalupe se sentó en el banquito que siempre ponía junto a la mesa de planchar para platicar conmigo mientras yo trabajaba. «Porque anoche escuché a mis papás hablando por teléfono. Mi mamá le decía a alguien que ya habían encontrado un lugar para ti y que la próxima semana te iban a llevar a conocerlo». Las lágrimas se me salieron sin control. Mi nieta, que siempre había sido muy madura para su edad, me abrazó fuerte y comenzó a llorar también. «Abuela, yo no quiero que te vayas. ¿Quién me va a ayudar con mis tareas de matemáticas? ¿Quién me va a contar historias de cuando mi mamá era niña? ¿Quién me va a hacer mi chocolate caliente cuando llueva?». En ese momento entró Rosa corriendo a la cocina y cuando nos vio llorando a las 2, se acercó con sus ojos grandes llenos de preocupación. «¿Qué pasa, abuela? ¿Por qué estás triste?». Guadalupe le explicó a su hermana menor lo que había escuchado, y Rosa se puso a llorar tan fuerte que tuve que cargarla como cuando era bebé. «No, abuela, no te puedes ir», decía Rosa entre sollozos. «Tú vives aquí, esta es tu casa. Mis papás no te pueden correr de tu propia casa». La inocencia de mi nieta menor me hizo darme cuenta de algo muy importante.
Las niñas no sabían que la casa donde vivíamos era mía, que yo se la había prestado a Carmen y Miguel cuando se casaron porque no tenían dónde vivir. Mi amor, le dije a Rosa mientras le secaba las lágrimas. Esta casa es mía. Yo se la presté a tus papás para que vivieran aquí, pero siempre ha sido mía. Guadalupe me miró con sorpresa. ¿En serio, abuela? ¿Esta casa es tuya? Asentí con la cabeza y les expliqué que cuando su mamá se casó, yo les había ofrecido vivir aquí para que pudieran ahorrar dinero y comprar su propia casa algún día. Entonces mis papás no te pueden correr de tu propia casa, dijo Rosa con la lógica simple de los niños. Guadalupe frunció el ceño, pensativa. Pero abuela, si la casa es suya, ¿por qué mis papás actúan como si ellos fueran los dueños? La pregunta de mi nieta me hizo reflexionar sobre algo que había estado evitando pensar. Durante todos estos años, Carmen y Miguel habían asumido gradualmente el papel de dueños de la casa, mientras yo me había conformado con ser tratada como una invitada en mi propio hogar. Esa tarde, cuando Carmen regresó de la calle con más papeles y folletos de casas lujosas, encontró a las niñas muy calladas y serias. ¿Qué les pasa, mis amores? ¿Por qué están tan raras?, les preguntó mientras dejaba sus bolsas de compras en la mesa. Rosa, con la valentía que solo tienen los niños, le preguntó directamente. Mami, ¿es cierto que vas a mandar a mi abuela a un asilo? La cara de Carmen se puso roja de coraje. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les metió esas ideas en la cabeza? Miró hacia mí con ojos acusadores, como si yo hubiera cometido un crimen al permitir que mis nietas supieran la verdad sobre lo que estaba pasando. Carmen, le dije con voz firme, las niñas no son tontas. Ellas se dan cuenta de todo lo que está pasando. Mamá, no le meta ideas raras a las niñas. Nosotros nunca hemos hablado de asilos, mintió Carmen descaradamente. Guadalupe, que había heredado mi carácter fuerte, la confrontó. Mami, yo te escuché anoche hablando por teléfono. Le dijiste a alguien que ya habías encontrado un lugar para la abuela. Miguel llegó en ese momento y encontró a toda la familia en medio de una discusión tensa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz molesta. Carmen le explicó rápidamente la situación, y él suspiró con fastidio. Niñas, vayan a su cuarto. Los adultos necesitamos hablar de cosas importantes. No, dijo Rosa con una determinación que me sorprendió. Nosotras también somos familia y queremos saber qué va a pasar con nuestra abuela. Guadalupe se puso al lado de su hermana y añadió, además, la abuela nos dijo que esta casa es de ella, así que ustedes no la pueden correr. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Carmen y Miguel se miraron con una expresión que no supe interpretar en ese momento, pero que después entendí que era de pánico. Ellos habían estado planeando deshacerse de mí sin recordar un detalle muy importante. Yo era la dueña legal de la casa donde vivíamos. Niñas, dijo Miguel con voz forzadamente calmada, vayan a hacer su tarea. Más tarde platicamos todos juntos. Pero Guadalupe no se movió. Papá, queremos una respuesta ahora. ¿Van a correr a nuestra abuela de su propia casa o no? La valentía de mis nietas me llenó de orgullo y a la vez me partió el corazón, porque entendí que ellas estaban dispuestas a defenderme de sus propios padres. Carmen explotó. Ya basta. Las niñas no tienen por qué meterse en decisiones de adultos. Pero Rosa, con sus 12 años, le respondió algo que nunca olvidaré. Mami, la abuela no es una decisión de adultos. La abuela es familia, y la familia no se abandona cuando tiene dinero. Esa noche, después de que las niñas se fueron a dormir después de mucha insistencia, Carmen y Miguel me pidieron que nos sentáramos en la sala para aclarar las cosas. Mamá, comenzó Carmen con una voz que trataba de sonar razonable. Sabemos que técnicamente esta casa está a su nombre, pero usted sabe que nosotros hemos vivido aquí por 15 años, que hemos pagado muchas mejoras y reparaciones. Miguel asintió y agregó, Doña Esperanza, creemos que lo más justo sería que usted nos vendiera la casa. Con el dinero que le demos, puede comprarse algo más pequeño y cómodo para usted sola. Y nosotros podemos quedarnos aquí hasta que se termine la construcción de nuestra casa nueva. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo querían correrme de mi casa, sino que además querían que se las vendiera a precio de amigos para resolver su problema. ¿Y cuánto me piensan dar por mi casa?, pregunté,
aunque ya sabía que la respuesta no me iba a gustar. Bueno, dijo Carmen evitando mi mirada. Como la casa necesita varias reparaciones y está en una colonia que ya no es tan buena, pensamos que 200,000 pesos sería un precio justo. Casi me da un infarto. Mi casa valía por lo menos 500,000 pesos, y ellos me ofrecían menos de la mitad. Además, continuó Miguel, con 200,000 pesos, usted puede comprarse un departamentito muy bonito en algún fraccionamiento para personas mayores, donde va a tener seguridad y va a estar más cómoda. Lo que no sabían era que yo tenía dinero suficiente para comprar 10 casas como la que ellos querían, pero en ese momento decidí no decirles nada. Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar con su crueldad. Los días siguientes fueron un infierno. Carmen y Miguel comenzaron a presionarme constantemente para que aceptara su generosa oferta de comprarme la casa. Trajeron papeles del notario, hablaron con agentes de bienes raíces para que me convencieran de que su precio era justo, e incluso llevaron a Leticia para que me dijera lo maravilloso que sería vivir sola en un departamento pequeño. Doña Esperanza, me decía Leticia con su sonrisa falsa, piénselo bien. A su edad, ¿para qué quiere una casa tan grande? Un departamentito de una recámara es perfecto para usted, sin escaleras, sin jardín que cuidar, sin tanto espacio que limpiar. Pero yo sabía que detrás de toda esa supuesta preocupación por mi bienestar estaba la avaricia de una familia que había perdido completamente los valores que yo les había enseñado. Una noche, mientras todos dormían, entré al cuarto donde guardaba mis documentos importantes. Abrí el cofre pequeño donde había mantenido en secreto durante 20 años la verdad sobre mi situación económica real. Cuando mi mamá murió, me dejó una herencia que nunca le había contado a nadie. 500,000 pesos de un premio de lotería que ella había ganado y había invertido sabiamente durante años. Yo había tomado ese dinero y lo había invertido aún mejor. Durante 2 décadas, había sido muy cuidadosa con mis finanzas, comprando pequeños terrenos cuando estaban baratos, invirtiendo en CETES, prestando dinero con intereses justos a conocidos de confianza. Mi dinero había crecido hasta convertirse en una fortuna considerable, 1,600,000 pesos que tenía distribuidos en diferentes bancos e inversiones. Carmen creía que yo era una vieja pobre y dependiente que necesitaba de su caridad. Miguel pensaba que yo no tenía opciones y que tendría que aceptar cualquier migaja que me ofrecieran. Las niñas me defendían porque me querían, pero ni siquiera ellas sabían que su abuela, pobre, era en realidad más rica que sus propios padres, incluso después de su premio de lotería. Esa madrugada tomé una decisión que cambiaría el destino de toda mi familia. Era hora de que Carmen y Miguel aprendieran una lección sobre el respeto, la gratitud y las consecuencias de la avaricia. También era hora de proteger a mis nietas de unos padres que estaban perdiendo completamente el rumbo moral. Al día siguiente, cuando Carmen llegó con más papeles del notario y más presión para que vendiera mi casa, yo tenía lista mi respuesta. Pero lo que ella no sabía era que mi respuesta no solo iba a sorprenderla, sino que iba a cambiar por completo el equilibrio de poder en esa familia que se había vuelto loca con el dinero. La mañana del día que cambiaría todo para siempre amaneció nublada y fría, como si el mismo cielo supiera que algo importante estaba por suceder. Me levanté a las 5 de la mañana, como había hecho durante los últimos 40 años, pero esta vez no fue para preparar el desayuno de mi familia ingrata. Esta vez me levanté porque tenía una misión muy importante que cumplir. Mientras Carmen, Miguel y las niñas dormían profundamente en sus camas, yo me vestí con mi mejor vestido azul marino, el mismo que había usado para la boda de Carmen 23 años atrás. Me peiné cuidadosamente. Me puse mis aretes de perlas pequeñas y tomé mi bolsa negra donde guardaba todos mis documentos importantes. Era hora de poner en marcha el plan que había estado formando en mi mente durante las últimas semanas de humillaciones. Mi primera parada fue el banco donde tenía mis principales inversiones. El gerente, licenciado Ramón, me conocía desde hacía 10 años y siempre me había tratado con mucho respeto. Doña Esperanza me dijo cuando me vio entrar a su oficina: «Qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy?». Le expliqué que necesitaba hacer algunos movimientos importantes en mis cuentas, y él me atendió con la profesionalidad de siempre.
Quiero retirar 500,000 pesos en efectivo, le dije con voz firme. El licenciado Ramón me miró con sorpresa. Doña Esperanza, esa es una cantidad muy considerable. ¿Está segura? ¿No prefiere hacer transferencias bancarias? Negué con la cabeza. No, licenciado. Necesito efectivo para lo que voy a hacer. Él asintió y comenzó a procesar mi solicitud sin hacer más preguntas porque sabía que yo era una cliente seria y responsable. Mientras esperaba que prepararan el dinero, aproveché para hacer una llamada muy importante desde el teléfono de la oficina del banco. Marqué el número del licenciado Arturo, el abogado que había manejado los asuntos legales de mi mamá cuando ella murió. Licenciado, le dije cuando contestó, soy Esperanza, la hija de doña Mercedes. Necesito que me ayude con un asunto muy delicado que tiene que ver con mi familia. El licenciado Arturo recordaba perfectamente mi caso porque había sido él quien me había ayudado a manejar la herencia de mi mamá años atrás. Doña Esperanza, dígame en qué puedo ayudarla. Le expliqué brevemente la situación que estaba viviendo con Carmen y Miguel, y él escuchó con atención profesional. ¿Qué necesita que haga exactamente? Le pregunté. Necesito que prepare unos documentos muy específicos. Primero, quiero hacer una donación legal de mi casa a mis 2 nietas, Guadalupe y Rosa, para que cuando cumplan 21 años sean las propietarias legales. Segundo, quiero establecer un fideicomiso con parte de mi dinero para garantizar la educación universitaria de las niñas, sin que sus padres puedan tocar ese dinero. Y tercero, quiero que prepare una carta legal dirigida a mi hija, explicándole las consecuencias de sus acciones. El licenciado Arturo se quedó callado por un momento, procesando todo lo que le había dicho. Doña Esperanza, estos son documentos serios que tendrán consecuencias permanentes. ¿Está completamente segura de que quiere tomar estas decisiones? Le confirmé que estaba más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. Perfecto. ¿Cuándo necesita que tengamos listos estos papeles? Esta misma tarde, licenciado. Sé que es muy rápido, pero tengo mis razones. Él me aseguró que por tratarse de una emergencia familiar, trabajaría toda la mañana para tener todo listo antes de las 3 de la tarde. También me recomendó que llevara 2 testigos de confianza para que los documentos fueran completamente legales. Cuando salí del banco con los 500,000 pesos en una maleta pequeña, pero resistente, mi siguiente parada fue la casa de mi comadre Dolores. Ella era mi amiga más cercana desde hacía 30 años y sabía que podía confiar en ella completamente. Cuando le toqué la puerta, Dolores me abrió con sorpresa porque no era mi horario normal de visita. Esperanza, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Está todo bien? La expresión de preocupación en su rostro me recordó lo afortunada que era de tener una amiga verdadera en medio de todo este dolor familiar. Dolores, necesito pedirte un favor muy grande, y también necesito contarte algo que he mantenido en secreto durante muchos años. Nos sentamos en su cocina sencilla pero acogedora, y le conté toda la verdad sobre mi situación económica real. Dolores me escuchó con los ojos cada vez más abiertos de sorpresa. ¿Esperanza? ¿Tú tienes todo ese dinero y nunca me dijiste nada? No estaba molesta, solo sorprendida. Comadre, yo pensé que estabas batallando económicamente como todas nosotras. Le expliqué mis razones para mantener el secreto. Quería que Carmen aprendiera el valor del trabajo. Quería vivir con sencillez porque así me sentía cómoda. Y sobre todo, quería asegurarme de que las personas me quisieran por quien yo era, no por mi dinero. Pero ahora, le dije, mi propia hija me está echando de mi casa porque cree que soy una carga económica. Es hora de que aprenda la verdad. Dolores se indignó cuando le conté todos los detalles de cómo me había estado tratando Carmen desde que ganó la lotería. Esa niña se volvió loca con el dinero, comadre. ¿Cómo es posible que trate así a la mujer que la crió con tanto sacrificio? Le pedí que me acompañara esa tarde al despacho del abogado para ser testigo de los documentos que iba a firmar, y ella aceptó inmediatamente. Pero Esperanza, me dijo mientras me servía un café cargadito como a mí me gustaba, ¿no crees que deberías hablar una vez más con Carmen antes de tomar decisiones tan drásticas? Tal vez si le dices la verdad sobre tu dinero, recapacite y vuelva a ser la hija que tú criaste. Reflexioné sobre su sugerencia, pero negué con la cabeza. No, comadre. Si le digo ahora que tengo dinero, va a cambiar su actitud solo por interés.
No porque realmente haya entendido lo que hizo mal. Necesita aprender esta lección de la manera difícil para que nunca se le olvide el valor de la familia. Regresé a mi casa cerca del mediodía y encontré a Carmen y Miguel en la sala, rodeados de papeles del notario y hablando por teléfono con agentes de bienes raíces. Cuando me vieron entrar, Carmen colgó rápidamente el teléfono. «Mamá, ¿dónde había estado toda la mañana? La estuvimos buscando para firmar los papeles de la venta de la casa». «¿Qué papeles?», pregunté, aunque ya sabía perfectamente de qué estaba hablando. Miguel se levantó del sillón y me enseñó un contrato de compraventa ya elaborado. «Doña Esperanza, ya tenemos todo listo. Solo falta su firma para hacer oficial la venta. Como le dijimos, son 200,000 pesos, que es un precio muy justo considerando el estado de la casa». Carmen agregó con una sonrisa que trataba de parecer dulce, pero que se veía completamente falsa. «Mamá, también ya encontramos el departamento perfecto para usted. Está en un fraccionamiento muy bonito para personas de su edad, cerca de un centro de salud y con transporte público. Cuesta 150,000 pesos, así que todavía le van a sobrar 50,000 para que esté cómoda». No podía creer el descaro de mi propia hija. No solo querían robarme mi casa por la mitad de su valor, sino que además ya habían elegido dónde iba a vivir, gastando mi propio dinero en un lugar que les convenía a ellos, no a mí. «¿Y las niñas qué opinan de todo esto?», pregunté. Miguel y Carmen se miraron incómodos. «Las niñas van a entender que es lo mejor para todos», respondió Miguel. «Además, en la casa nueva van a tener sus propios cuartos grandes, jardín con alberca, van a estudiar en escuelas privadas, van a estar tan ocupadas con su nueva vida que ni van a extrañar». «¿Que ni me van a extrañar?», completé la frase que él no se atrevió a terminar. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Carmen se aclaró la garganta y trató de suavizar las cosas. «Lo que Miguel quiere decir es que las niñas van a tener tantas oportunidades nuevas que van a estar muy felices». En ese momento llegaron Guadalupe y Rosa de la escuela. Cuando vieron todos los papeles en la mesa y nuestras caras serias, inmediatamente entendieron que algo importante estaba pasando. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Guadalupe con esa madurez que siempre la había caracterizado. «Nada importante, mi amor», mintió Carmen. «Solo estamos arreglando unos papeles aburridos de adultos». Pero Rosa se acercó a la mesa y vio el contrato de compraventa con mi nombre. Como ya sabía leer muy bien, alcanzó a ver las palabras «venta de casa» y se puso muy pálida. «¿Mis papás te están obligando a vender tu casa, abuela?», preguntó Rosa con voz temblorosa. Guadalupe también se acercó y leyó parte del contrato. Su expresión de horror me partió el corazón. «Abuela, no puedes vender tu casa. ¿Dónde vas a vivir?». Carmen explotó de coraje. «Niñas, váyanse a su cuarto ahora mismo. Estos no son asuntos que les importan». Pero mis nietas no se movieron. Se quedaron paradas junto a mí, como dos pequeñas guerreras defendiendo a su general herido. «Sí nos importa», dijo Guadalupe con voz firme. «La abuela es nuestra familia, y nosotras no queremos que se vaya». Rosa comenzó a llorar y se abrazó de mi brazo. «Abuela, no firmes esos papeles. Por favor, no te vayas». Fue en ese momento cuando decidí que había llegado la hora de la verdad. «Carmen», le dije con una voz más calmada de lo que me sentía por dentro, «necesito hablar contigo y con Miguel». A solas, miré a mis nietas con ternura y les dije: «Niñas, vayan a hacer su tarea. En un ratito bajo a platicar con ustedes». Guadalupe me miró a los ojos y susurró: «¿Vas a estar bien, abuela?». Asentí con la cabeza y le di un beso en la frente. «Sí, mi amor, todo va a estar bien». Las niñas subieron a regañadientes a su cuarto, pero sabía que se iban a quedar escuchando desde las escaleras. Cuando nos quedamos solos los tres adultos, Carmen y Miguel me miraron expectantes, como buitres esperando a que su presa muriera para poder devorarla. «Bueno, mamá», dijo Carmen con impaciencia, «¿ya decidió? ¿Va a firmar los papeles o no?». Sonreí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Durante semanas había estado sintiendo dolor, tristeza, decepción, pero ahora, en el momento de la verdad, lo único que sentía era una paz profunda y una determinación inquebrantable. «No, Carmen, no voy a firmar ningún papel»,
El rostro de Carmen se puso rojo de furia. ¿Cómo que no? Mamá, usted no puede ser tan egoísta. Nosotros le estamos ofreciendo una solución perfecta para todos. Miguel se levantó del sillón y comenzó a caminar de un lado a otro, visiblemente frustrado. Doña Esperanza, dijo Miguel con voz tensa, tiene que entender que nosotros también tenemos derechos. Hemos vivido en esta casa por 15 años. Hemos hecho mejoras. Hemos pagado servicios. No es justo que ahora usted nos cause problemas cuando estamos tratando de progresar. Carmen se puso de pie y me señaló con el dedo como si yo fuera una niña traviesa. Mamá, usted está siendo muy mala con nosotros. Después de todo lo que hemos hecho por usted, después de haberla mantenido todos estos años, así nos paga. Las palabras de mi hija fueron la gota que derramó el vaso. ¿Mantenerme? Repetí con incredulidad. ¿Tú crees que me has mantenido, Carmen? Me levanté de mi silla y fui hacia mi recámara. Regresé unos minutos después con la maleta donde había guardado el dinero del banco y la puse sobre la mesa de la sala. ¿Qué es eso?, preguntó Miguel con curiosidad. Abrí la maleta despacio, y cuando Carmen y Miguel vieron los fajos de billetes perfectamente organizados, sus mandíbulas se abrieron de sorpresa. Esto, les dije con voz firme, son 500,000 pesos. Dinero que saqué esta mañana de mis cuentas bancarias. Carmen tartamudeó. ¿De dónde sacó todo ese dinero, mamá? Miguel no podía cerrar la boca, mirando los billetes como si fueran una aparición. Tengo 1,600,000 pesos en total, continué explicando. Dinero que heredé de tu abuela y que he invertido sabiamente durante 20 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se dejó caer en el sillón como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Usted tiene más dinero que nosotros?, preguntó con voz débil. Miguel se había quedado paralizado, mirando alternativamente el dinero y mi cara. Así es, confirmé. Durante todos estos años ustedes han creído que yo era una vieja pobre que dependía de su caridad, pero la verdad es que yo siempre he sido económicamente independiente. Elegí vivir con sencillez para enseñarles valores, no por necesidad. Carmen comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de frustración y coraje por haber sido descubierta en su juego cruel. ¿Por qué nunca nos dijo nada, mamá? ¿Por qué nos dejó creer que usted no tenía dinero? Porque quería que me quisieran por quien soy, no por lo que tengo, respondí, y por lo que veo, tomé la decisión correcta. En cuanto tuvieron dinero, me trataron como basura. Imagínate cómo me habrían tratado si hubieran sabido que yo tenía más dinero que ustedes. Miguel finalmente reaccionó. Doña Esperanza, si usted tiene dinero, entonces nosotros nos equivocamos. Podemos arreglar las cosas. Lo interrumpí con un gesto de la mano. Es demasiado tarde, Miguel. Ya vi quiénes son ustedes realmente cuando creen que tienen poder sobre los demás. En ese momento, bajaron las niñas corriendo por las escaleras. Habían escuchado todo desde arriba y no podían creer lo que estaba pasando. «Abuela, ¿tú tienes dinero?», preguntó Rosa con sus ojos grandes. «¿Más dinero que mis papás?». «Sí, mi amor», le confirmé. Guadalupe me miró con una sonrisa de orgullo. Sabía que mi abuela era especial, pero no sabía que también era rica. Sus palabras me hicieron sonreír por primera vez en semanas. Carmen se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Mamá, perdóneme. Si hubiera sabido que usted tenía dinero, nunca la habría tratado así». Sus palabras confirmaron exactamente lo que yo había temido. Su arrepentimiento no era genuino, solo era porque había descubierto que yo tenía poder económico. «Carmen», le dije con tristeza, «acabas de confirmar que solo me respetas cuando crees que puedo beneficiarte económicamente. Esa no es la hija que yo crié». Cerré la maleta y la puse bajo mi brazo. «Mañana vienen unos señores a traerme un documento muy importante que van a tener que firmar ustedes. Después de eso, sabrán exactamente cuáles son las consecuencias de haber tratado así a su madre». Salí de la sala, dejando a Carmen y Miguel completamente desconcertados, y subí a mi cuarto seguida por mis nietas que querían saber todos los detalles de mi historia secreta. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Mañana comenzaría una nueva etapa de mi vida, una etapa donde ya no sería la víctima de la avaricia de mi propia familia.
La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y brillante, como si el universo hubiera decidido que era el día perfecto para que la justicia llegara a mi familia. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez no fue para preparar el desayuno de personas que no me valoraban. Esta vez me levanté porque sabía que el licenciado Arturo llegaría a las 10 de la mañana con los documentos que cambiarían para siempre el destino de todos nosotros. Carmen y Miguel habían pasado toda la noche en vela, susurrando en su recámara sobre lo que había pasado el día anterior. Los escuché caminar por la casa hasta muy tarde, probablemente tratando de procesar el hecho de que la vieja pobre que querían correr de su propia casa resultó ser más rica que ellos. Las niñas, por el contrario, habían dormido profundamente después de que les expliqué toda mi historia. Se sentían orgullosas de tener una abuela que había sido tan inteligente y previsora. A las 9 de la mañana, mientras tomaba mi café en la cocina, llegó mi comadre Dolores vestida con su mejor vestido y una carpeta bajo el brazo. «Buenos días, comadre», me dijo con una sonrisa que no había visto en su rostro durante semanas. Lista para hacer justicia. Su apoyo incondicional me daba la fuerza que necesitaba para lo que estaba por venir. Lista, Dolores, gracias por acompañarme en esto. Nos sentamos juntas en la mesa de la cocina, y yo le mostré una copia de los documentos que el licenciado Arturo había preparado. Cuando Dolores terminó de leer, se quedó callada por un momento largo. «Esperanza», me dijo finalmente, «esto va a ser un golpe muy fuerte para Carmen y Miguel. ¿Estás completamente segura?» Asentí con determinación. «Dolores, durante 23 años les di todo mi amor, mi tiempo, mi energía y mi dinero sin pedirles nada a cambio. Lo único que esperaba era respeto y cariño. Cuando tuvieron la oportunidad de demostrar quiénes eran realmente, eligieron la crueldad y la avaricia. Ahora tienen que enfrentar las consecuencias de sus decisiones». En ese momento entraron Carmen y Miguel a la cocina. Se veían demacrados, como si no hubieran dormido nada. Carmen tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y Miguel caminaba como si le doliera todo el cuerpo. «Buenos días, doña Dolores», murmuró Miguel sin mucho entusiasmo. Carmen solo asintió con la cabeza hacia mi comadre. «Mamá», dijo Carmen con voz suplicante, «hemos estado pensando toda la noche en lo que pasó ayer. Queremos pedirle perdón por todo. Nos equivocamos terriblemente, y queremos arreglar las cosas». Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera estado practicando todo lo que me iba a decir. Miguel se aclaró la garganta y agregó: «Doña Esperanza, estuvimos muy mal al tratarla como la tratamos. El dinero se nos subió a la cabeza y perdimos el rumbo. Pero ahora que sabemos que usted también tiene recursos económicos, podemos ser socios, podemos unir nuestros dineros y tener una vida increíble todos juntos». No pude evitar sonreír con amargura al escuchar sus palabras. Incluso, en su disculpa, lo único que les importaba era el dinero. No estaban arrepentidos de haberme lastimado. Estaban arrepentidos de haber perdido la oportunidad de beneficiarse de mi fortuna. «¿Socios?», repetí. «¿Ahora que saben que tengo dinero quieren ser mis socios?». Carmen se acercó a mí y trató de tomarme las manos, pero yo las retiré. «Mamá, sé que la lastimamos mucho. Pero podemos empezar de nuevo. Podemos comprar una casa enorme donde todos vivamos cómodamente. Podemos viajar juntos. Podemos darles a las niñas la mejor educación del mundo. Con su dinero y el nuestro, podemos tener todo lo que siempre soñamos». Dolores me miró con una expresión que decía: «¿Ves? Te lo dije». Efectivamente, Carmen y Miguel seguían sin entender la gravedad de lo que habían hecho. Para ellos, todo se podía arreglar con dinero y planes de grandeza. No habían aprendido nada sobre el respeto, la gratitud o el amor verdadero. «Carmen», le dije con voz firme, «tus palabras confirman exactamente lo que yo pensaba. No estás arrepentida de haberme tratado mal. Estás arrepentida de haber perdido una oportunidad de negocio». El rostro de mi hija se puso rojo, pero antes de que pudiera responder, sonó el timbre de la casa. «Debe ser el licenciado Arturo», le dije a Dolores. Ella se levantó para abrir la puerta, y yo me quedé en la cocina viendo las caras de pánico que pusieron Carmen y Miguel cuando se dieron cuenta de que había un abogado involucrado en todo esto. «¿Un abogado?», susurró Carmen. «¿Para qué necesita un abogado? ¿Mamá?». El licenciado Arturo entró a la cocina acompañado de Dolores y de un joven que era su asistente.
Era un hombre de unos 50 años, muy profesional y serio, que me saludó con mucho respeto. Doña Esperanza, buenos días. Traigo todos los documentos que me pidió, perfectamente legalizados y listos para firmar. Gracias, licenciado. Estos son mi hija Carmen y mi yerno Miguel, las personas de las que le platiqué. El abogado los saludó cordialmente, pero yo pude notar que su actitud hacia ellos era fría y profesional. Nada más. Carmen y Miguel respondieron al saludo con nerviosismo evidente. En ese momento bajaron las niñas corriendo por las escaleras. Cuando vieron al abogado en la casa, se acercaron a mí con curiosidad. «¿Qué está pasando, abuela?», preguntó Rosa. Guadalupe, siempre más perceptiva, miró los documentos que traía el licenciado y preguntó: «¿Tiene que ver con todo lo que pasó ayer?». «Sí, mi amor», le confirmé. «Hoy vamos a firmar unos papeles muy importantes que van a proteger su futuro». Las niñas se sentaron junto a mí, una de cada lado, como dos pequeñas guardaespaldas. Su presencia me daba valor para lo que tenía que hacer. El licenciado Arturo abrió su portafolio y sacó varios documentos. «Doña Esperanza, aquí están todos los papeles que me pidió. Primero tenemos la escritura de donación de la casa a nombre de sus nietas Guadalupe y Rosa, para que cuando cumplan 21 años sean las propietarias legales. Segundo, el fideicomiso para la educación universitaria de las niñas, con un monto de 500,000 pesos que se irá incrementando con intereses hasta que ellas lleguen a la universidad». Carmen y Miguel escucharon estas palabras como si fuera una sentencia de muerte. «¿Qué significa eso?», preguntó Miguel con voz temblorosa. El licenciado lo miró con seriedad profesional y le explicó: «Significa que la casa ya no pertenece a doña Esperanza. A partir de hoy, esta propiedad pertenece legalmente a las menores Guadalupe y Rosa, bajo el cuidado de su abuela como tutora legal hasta que sean mayores de edad». Carmen se puso de pie tan rápido que derribó su silla. «Eso no puede ser legal. Esta es nuestra casa. Hemos vivido aquí 15 años». El licenciado mantuvo su calma profesional y le respondió: «Señora, la casa siempre ha pertenecido a doña Esperanza, como consta en las escrituras originales. Ella tiene todo el derecho legal de donarla a quien ella decida». «Pero, ¿qué va a pasar con nosotros?», preguntó Miguel con desesperación. «¿Dónde vamos a vivir?». El licenciado Arturo sacó otro documento de su portafolio. «Eso nos lleva al tercer documento, una carta legal dirigida a ustedes dos, donde se establecen las condiciones bajo las cuales pueden seguir viviendo en esta propiedad». El abogado comenzó a leer la carta en voz alta. «Estimados Carmen y Miguel, debido a su comportamiento cruel e irrespetuoso hacia la señora Esperanza, quien les brindó techo, amor y apoyo durante 15 años, y considerando que ustedes manifestaron su intención de expulsarla de su propia casa por considerarla una carga, se han tomado las siguientes decisiones legales». Las palabras del licenciado resonaban en la cocina como campanas de funeral. Carmen había comenzado a llorar descontroladamente y Miguel parecía estar en estado de shock. Mis nietas escuchaban con atención, tratando de entender completamente lo que estaba pasando. «Primero», continuó el abogado, «ustedes pueden continuar viviendo en esta casa bajo las siguientes condiciones. Deberán pagar una renta mensual de 15,000 pesos a las nuevas propietarias, depositada en una cuenta bancaria especial para las menores. Segundo, deberán tratar a la señora Esperanza con el respeto y la dignidad que merece como abuela de las niñas y benefactora de la familia. Tercero, cualquier falta de respeto hacia la señora Esperanza resultará en desalojo inmediato sin posibilidad de recurso legal». Miguel se dejó caer en una silla como si le hubieran dado un golpe en el estómago. 15,000 pesos de renta, murmuró. «Pero nosotros no tenemos tanto dinero disponible cada mes». Carmen se limpió las lágrimas y preguntó con voz quebrada: «¿Y si no podemos pagar la renta?». El licenciado miró sus documentos y respondió: «En ese caso, tienen 30 días para desalojar la propiedad. Las niñas seguirán viviendo aquí con su abuela, que es su tutora legal, pero ustedes tendrán que buscar otro lugar donde vivir». El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Guadalupe levantó la mano como si estuviera en la escuela. «Licenciado, ¿eso significa que la casa es nuestra?». El abogado le sonrió con calidez.
Así es, jovencita. Cuando cumplas 21 años, tú y tu hermana serán las dueñas legales de esta propiedad. Mientras tanto, su abuela va a cuidar todo por ustedes. Rosa saltó de alegría. Somos dueñas de una casa. Guadalupe, somos ricas. Su inocencia y felicidad contrastaban dramáticamente con la desesperación de sus padres. Carmen la miró con una mezcla de dolor y envidia que me partió el corazón. «¿Hay algo más?», dijo el licenciado Arturo sacando el último documento. Doña Esperanza también estableció un fondo de emergencia de 200,000 pesos para gastos médicos, educativos o de emergencia de toda la familia, incluyendo a Carmen y Miguel. Pero este fondo solo puede ser utilizado con la autorización escrita de Doña Esperanza. Miguel alzó la cabeza con una expresión de esperanza desesperada. ¿Eso significa que Doña Esperanza va a ayudarnos económicamente? El abogado negó con la cabeza. Significa que, si ustedes demuestran un cambio genuino en su comportamiento y actitud, si tratan a la señora Esperanza con el respeto que merece, y si se comportan como una familia unida y amorosa, entonces podrán tener acceso a esa ayuda cuando realmente la necesiten. Carmen se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Mamá, por favor, dígame que hay una forma de arreglar esto. Prometo que voy a cambiar. Prometo que voy a ser la hija que usted merece». Por primera vez en semanas, vi algo parecido al arrepentimiento genuino en sus ojos. «Carmen», le dije con voz suave pero firme, «durante 23 años te di amor incondicional. Cuando tuviste la primera oportunidad de demostrarme que me valorabas por quien soy, no por lo que puedo darte, fallaste completamente. Estas consecuencias no son un castigo, son una lección que necesitas aprender». Miguel se levantó y se acercó a mí. «Doña Esperanza, sé que nos portamos muy mal con usted. No tengo excusas para justificar nuestro comportamiento, pero le juro por mis hijas que si nos da una oportunidad, vamos a demostrarle que podemos cambiar». Por primera vez, desde que comenzó toda esta situación, vi sinceridad real en los ojos de mi yerno. Dolores, que había estado callada durante toda la reunión. Finalmente habló. «Esperanza, creo que ya les diste la lección que necesitaban. Ahora la decisión es de ellos. Pueden elegir aprender de esto y convertirse en mejor familia. O pueden seguir siendo las mismas personas egoístas que fueron antes». El licenciado Arturo me pidió que firmara todos los documentos. Mientras escribía mi nombre en cada papel, sentía como si estuviera cerrando un capítulo doloroso de mi vida y abriendo uno nuevo lleno de posibilidades. Mis nietas firmaron donde les correspondía, con la ayuda del abogado, explicándoles cada documento. Cuando terminamos de firmar, el licenciado guardó todos los papeles y me entregó las copias. «Doña Esperanza, todos los documentos están perfectamente legalizados. A partir de este momento, sus decisiones entran en vigor». Se despidió de todos cordialmente y se fue con su asistente, dejándonos solos para procesar todo lo que había pasado. Carmen se sentó en el suelo de la cocina y comenzó a llorar como no la había visto llorar desde que era una niña pequeña. Pero estas no eran lágrimas de berrinche o de manipulación. Eran lágrimas de una mujer adulta que finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido con su comportamiento. «Mamá», me dijo entre sollozos, «yo no sabía, no entendía lo que estaba haciendo. El dinero me volvió loca, me hizo creer que era mejor que usted, que merecía más de lo que tenía. Pero ahora me doy cuenta de que lo que casi pierdo vale más que todo el dinero del mundo». Miguel se arrodilló junto a Carmen y me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Doña Esperanza, durante 15 años usted nos dio un hogar, nos ayudó a criar a nuestras hijas, nos apoyó en los momentos difíciles, y nosotros le pagamos con crueldad y desprecio. No merecemos su perdón, pero se lo pedimos de todo corazón». Mis nietas se acercaron a sus padres y los abrazaron. Guadalupe, con su sabiduría de 16 años, les dijo: «Papás, la abuela no quiere lastimarlos. Solo quiere que aprendan a valorar lo que realmente importa». Rosa, siempre más directa, agregó: «Si prometen portarse bien con la abuela, todo va a estar mejor». En ese momento tomé la decisión más importante de toda esta situación. Me acerqué a Carmen y Miguel, que seguían en el suelo llorando, y me arrodillé junto a ellos. «Hijos», les dije usando esa palabra que no había usado en semanas,
El amor verdadero no se compra ni se vende. Se construye día a día con respeto, gratitud y cariño genuino. Si ustedes están dispuestos a trabajar cada día para reconstruir nuestra familia sobre bases sólidas, yo estoy dispuesta a caminar ese camino con ustedes. Pero tiene que ser un cambio real. No solo palabras bonitas cuando les conviene. Carmen y Miguel asintieron desesperadamente, prometiéndome que harían todo lo necesario para demostrar su arrepentimiento genuino. Esa tarde, por primera vez en meses, cenamos todos juntos como familia. Carmen me sirvió la comida con el respeto y el cariño que no había visto desde antes de su premio de lotería. Miguel me preguntó por mi salud y se interesó genuinamente por mis respuestas. Las niñas estaban felices de ver a la familia reunida de nuevo, pero yo sabía que esto era solo el comienzo. El verdadero test vendría en los días, semanas y meses siguientes, cuando tuvieran que demostrar con acciones constantes que realmente habían aprendido la lección más importante de sus vidas, que la familia y el respeto valen más que todo el dinero del mundo. 6 meses después de aquel día que cambió nuestras vidas para siempre, me encuentro sentada en mi sillón favorito de la sala, tomando mi café matutino mientras veo a mis nietas hacer sus tareas en la mesa del comedor. El sol de la mañana entra por las ventanas de mi casa, nuestra casa, creando esos rayos dorados que tanto me gustan y que me recuerdan que cada nuevo día es una bendición que no debo dar por sentada. Carmen llegó hace unos minutos de hacer las compras del mercado y puedo escucharla en la cocina preparando la comida del mediodía. Hace cosas que no había hecho en años. Me pregunta qué se me antoja comer. Me trae mi café exactamente como me gusta. Se asegura de que mis medicinas estén en orden. Pero lo más importante es que lo hace con genuino cariño, no por obligación o por temor a las consecuencias legales que establecimos. Miguel salió temprano a su trabajo. Sí, consiguió trabajo. Después de que se terminó el dinero de la lotería más rápido de lo que imaginaron, tuvo que volver a la realidad de ganar un salario honesto. Resulta que 2 millones de pesos no duran tanto cuando se gastan sin planificación en una casa carísima, un carro de lujo, colegiaturas privadas para las niñas y un estilo de vida que no podían mantener. Ahora trabaja como supervisor en una empresa de construcción, un trabajo digno que le permite aportar su parte para los gastos familiares y la renta que me pagan mensualmente. La casa nueva que compraron en el fraccionamiento de lujo se convirtió en su mayor dolor de cabeza. Los gastos de mantenimiento, los impuestos prediales, las cuotas del condominio y los servicios eran tan altos que se comían casi todo el dinero que les quedaba cada mes. Al final, después de 6 meses de batallar económicamente, decidieron venderla y quedarse aquí conmigo. Pero ahora las reglas eran muy diferentes. Abuela, me dice Rosa, interrumpiendo mis pensamientos, ¿me ayudas con este problema de matemáticas? Su voz tiene esa dulzura que nunca perdió, ni siquiera durante los meses más difíciles de nuestra crisis familiar. Me levanto de mi sillón y me acerco a la mesa donde están haciendo sus tareas. Guadalupe alza la vista de su libro de historia y me sonríe. Abuela, ¿sabías que mi mamá me contó toda la historia de cómo tú trabajaste tanto para que ella pudiera estudiar? Mi nieta mayor ha madurado mucho en estos meses. Ahora entiende perfectamente el valor del sacrificio y el trabajo duro porque ha visto de primera mano cómo su familia tuvo que adaptarse a vivir de nuevo con menos dinero. Sí, mi amor, le contesto mientras me siento junto a Rosa para ayudarla con su tarea. Tu mamá era muy inteligente en la escuela, igual que tú y tu hermana. Por eso valía la pena todo el esfuerzo. Rosa me abraza el brazo y dice, Abuela, cuando yo sea grande y tenga dinero, voy a cuidarte como tú cuidaste a mi mamá. Sus palabras me tocan el corazón porque sé que las dice con sinceridad. Mis nietas han aprendido lecciones valiosas de todo lo que pasó. Ahora valoran cada peso que se gasta en la casa. Agradecen la comida que tienen en la mesa y entienden que el dinero es importante, pero la familia y el respeto son mucho más valiosos. Carmen entra a la sala secándose las manos en el delantal. Mamá, ¿le gustaría que le prepare su té de manzanilla? Se ve un poco cansada. Su atención constante hacia mi bienestar es genuina ahora, no forzada como era al principio cuando todo este proceso comenzó.
Los primeros meses después de la intervención del abogado, yo podía sentir que me trataba bien por miedo a las consecuencias. Pero ahora, medio año después, su cariño se siente auténtico. Gracias, hija, pero estoy bien, le respondo. Carmen se sienta en el sillón de al lado y me mira con esa expresión de gratitud que ahora veo en sus ojos todos los días. Mamá, ¿puedo preguntarle algo? Asiento con la cabeza y ella continúa. ¿Usted nos perdonó de verdad? ¿O todavía guarda resentimiento por lo que le hicimos? Es una pregunta que me ha hecho varias veces en estos meses, y cada vez le doy la misma respuesta honesta. Carmen, el perdón verdadero no significa olvidar lo que pasó. Significa elegir todos los días construir algo mejor sobre las cenizas de lo que se destruyó. Y eso es lo que estamos haciendo todos juntos. En ese momento llega Miguel del trabajo, sudado y cansado, pero con mejor semblante del que tenía cuando creía que era rico y poderoso. Buenas tardes, doña Esperanza, me dice con el respeto genuino que ha desarrollado hacia mí. ¿Cómo se siente hoy? Su pregunta no es de compromiso social. Realmente le importa mi respuesta. Bien. Miguel, gracias por preguntar. ¿Cómo te fue en el trabajo? Él se sienta en la sala y me cuenta sobre su día, como si fuera mi hijo y no mi yerno. Esta nueva dinámica familiar tomó tiempo en desarrollarse, pero ahora se siente natural y cómoda para todos. Doña Esperanza, me dice Miguel después de contarme sobre su jornada laboral, el viernes es mi día de pago, y quería preguntarle si prefiere que le dé la renta en efectivo o que se la deposite directamente en la cuenta de las niñas. Esta conversación la tenemos cada quincena. Miguel y Carmen me pagan religiosamente los 15,000 pesos de renta más su parte proporcional de todos los gastos de la casa. Al principio pensé que les iba a resentir tener que pagarme renta en mi propia casa, pero resultó ser una de las mejores decisiones que tomé. El hecho de que tengan que contribuir económicamente les da dignidad como adultos responsables, y a la vez les recuerda constantemente que esta casa pertenece a sus hijas, no a ellos. Es una lección de humildad que necesitaban aprender. Como usted prefiera, Miguel, le contesto. Lo importante es que sea puntual, como siempre ha sido. Él asiente y se va a bañar antes de la comida. Carmen me mira y sonríe. ¿Sabe qué, mamá? Miguel es mejor esposo y mejor padre ahora que cuando éramos ricos. El dinero fácil lo había vuelto flojo y presumido. Ahora que tiene que trabajar duro otra vez, recuperó los valores que tenía cuando nos casamos. Tiene razón. Miguel había cambiado mucho durante los meses que tuvieron dinero. Se había vuelto prepotente, gastador e irresponsable. Ahora, trabajando honestamente para mantener a su familia, había recuperado la dignidad y el carácter que lo habían hecho atractivo para Carmen cuando eran jóvenes. Las niñas terminaron sus tareas y se acercaron a nosotras. Mamá, dice Guadalupe, mi maestra me preguntó si podía llevar a mi abuela a la escuela para que les platique a mis compañeros sobre su historia de éxito como empresaria. Carmen y yo nos miramos y nos reímos. La maestra de Guadalupe había escuchado parte de nuestra historia y pensaba que yo era una empresaria exitosa, no una señora mayor que había sabido invertir bien su dinero. ¿Te gustaría ir, abuela?, me pregunta Rosa con entusiasmo. Mis amigas siempre preguntan por ti porque les conté que eres muy inteligente con el dinero. La admiración de mis nietas me llena de orgullo, pero también de responsabilidad. Ellas me ven como un ejemplo a seguir. Y eso me obliga a ser la mejor versión de mí misma todos los días. Claro que voy, les respondo. Pero no voy a ir como empresaria, voy a ir como su abuela, que es el título más importante que tengo en la vida. Guadalupe me abraza fuerte y susurra en mi oído. Eres la mejor abuela del mundo, y ahora eres también la más rica. Su comentario me hace reflexionar sobre cómo ha cambiado la perspectiva de toda la familia sobre el dinero. Antes, cuando Carmen y Miguel ganaron la lotería, pensaron que el dinero los iba a hacer felices y superiores a los demás. Ahora entienden que el dinero es solo una herramienta y que la verdadera riqueza está en las relaciones familiares sólidas y el respeto mutuo. Esa tarde, después de la comida, Carmen me pidió que fuéramos a caminar por el parque como habíamos empezado a hacer los domingos. Es un ritual nuevo que ella estableció para tener tiempo de calidad conmigo. Algo que no había hecho desde que era adolescente. Mientras caminamos por los senderos sombreados del parque, ella me cuenta sus planes y preocupaciones como si fuera mi amiga, no solo mi hija.
Mamá, me dice mientras nos sentamos en una banca a descansar. A veces me da miedo pensar en lo cerca que estuve de perderla para siempre. Cuando recuerdo las cosas horribles que le dije, las ganas que tenía de deshacerme de usted, me dan ganas de llorar. Sus ojos se llenan de lágrimas genuinas, no de las lágrimas manipuladoras que usaba antes. Carmen, le digo tomándole las manos, lo importante no es lo que hiciste mal en el pasado, lo importante es lo que eliges hacer bien cada día desde entonces. Ella asiente y se seca las lágrimas con el pañuelo que siempre llevo en mi bolsa para estos momentos emotivos que hemos compartido durante nuestra reconciliación. ¿Sabe qué es lo más extraño, mamá?, continúa Carmen. Ahora que no tenemos todo ese dinero de la lotería, soy más feliz de lo que era cuando lo teníamos. Antes vivía estresada, preocupada por gastar bien, por impresionar a gente que no conocía, por mantener una imagen que no era real. Ahora vivo tranquila, valorando lo que tengo, disfrutando tiempo con mi familia. Sus palabras me confirman algo que siempre sospeché. El dinero fácil había sido una maldición disfrazada de bendición para mi familia. Los había vuelto ansiosos, codiciosos y superficiales. Ahora, viviendo de nuevo con recursos limitados pero dignos, habían recuperado la paz y la autenticidad que el dinero fácil les había robado. Regresamos a casa cuando empezó a oscurecer y encontramos a Miguel ayudando a las niñas a organizar sus mochilas para el día siguiente. Es algo que nunca hacía cuando se creía rico e importante. Ahora participa activamente en todos los aspectos de la crianza de sus hijas, desde ayudarlas con las tareas hasta asegurarse de que tengan todo listo para la escuela. Papá, dice Rosa mientras guarda sus libros, ¿mañana me puedes llevar a la escuela? Quiero que mis amigas vean que tengo el papá más trabajador del mundo. Miguel se agacha para quedar a la altura de Rosa y la abraza. Claro que sí, princesa. Pero, ¿por qué dices que soy el más trabajador? Porque la abuela nos contó que trabajar honestamente es lo más importante que puede hacer un papá para su familia, responde Rosa con esa sabiduría simple que tienen los niños. Miguel me mira por encima de la cabeza de Rosa y asiente con gratitud. Sabe que he estado reforzando valores positivos sobre él con las niñas, ayudando a reconstruir su imagen como padre y esposo responsable. Esa noche, mientras toda la familia veía televisión junta en la sala, recibí una llamada de mi comadre Dolores. Esperanza, me dijo, acabo de platicar con la vecina Carmen, la otra Carmen, no tu hija, y me contó que tu familia se ve muy unida últimamente. Dice que los ve a todos salir juntos los domingos, que Miguel lleva a las niñas a la escuela, que tu hija te trata con mucho cariño. ¿Es cierto? Sí, Dolores. Le confirmé mientras miraba a mi familia reunida frente al televisor. El cambio ha sido real y duradero. Ya no es actuación por miedo a las consecuencias. Es genuino. Mi comadre suspiró de alivio del otro lado de la línea. Qué bueno, comadre. Me daba mucha tristeza verte sufrir como sufriste, pero me da mucho gusto saber que al final todo salió bien. Cuando colgué el teléfono, Carmen se acercó a mí. ¿Era la señora Dolores, mamá? Asentí con la cabeza. Mamá, continuó Carmen, quiero que sepa que siempre le voy a estar agradecida a la señora Dolores por haberla apoyado cuando nosotros la estábamos tratando tan mal. Si algún día ella necesita algo, cualquier cosa, cuente con nosotros. Sus palabras me emocionaron porque demostraban que había aprendido a valorar también a las personas que me habían cuidado cuando ella no lo hacía. Carmen ahora entendía que Dolores había sido mi apoyo emocional durante los momentos más difíciles, y sentía gratitud genuina hacia mi amiga. Al día siguiente era sábado, y teníamos establecida una nueva tradición familiar: limpiar la casa todos juntos. Miguel aspiraba y trapeaba, Carmen organizaba y sacudía, las niñas ordenaban sus cuartos, y yo supervisaba mientras preparaba la comida del mediodía. Era un trabajo en equipo que nos hacía sentir unidos y responsables de nuestro hogar. Abuela, me dice Guadalupe mientras dobla su ropa limpia. Mi maestra de civismo nos pidió que escribiéramos un ensayo sobre una persona que admiramos. ¿Puedo escribir sobre usted? Su petición me llena de orgullo, pero también de responsabilidad. Claro, mi amor, pero escribe sobre las cosas buenas que has aprendido, no solo sobre el dinero. No se preocupe, abuela, me responde Guadalupe con una sonrisa madura.
Voy a escribir sobre cómo usted nos enseñó que la dignidad vale más que el dinero, y que el amor verdadero se demuestra con respeto, no con regalos caros. Sus palabras me confirman que mis nietas han internalizado las lecciones más importantes de todo lo que vivimos. Esa tarde, mientras descansaba en mi cuarto, encontré la carta que el licenciado Arturo había redactado para Carmen y Miguel 6 meses atrás. La releí completamente y me di cuenta de que todas las condiciones se habían cumplido. Me trataban con respeto genuino, pagaban puntualmente la renta, participaban activamente en las responsabilidades familiares y habían demostrado un cambio real en sus valores y prioridades. Cuando bajé a la sala, encontré a toda la familia jugando lotería, como hacíamos cuando las niñas eran más pequeñas y antes de que el dinero trastornara nuestras prioridades. Carmen gritaba los números con entusiasmo, Miguel hacía bromas sobre sus cartas y las niñas se reían con ganas genuinas. Era la imagen de una familia normal, funcional y feliz. ¿Quiere jugar con nosotros, mamá?, me preguntó Carmen levantando una carta extra. Me senté con ellos y por primera vez en muchos meses me sentí completamente en paz. No había tensión, no había resentimientos pendientes, no había miedo a futuras decepciones. Solo había una familia que había aprendido a valorar lo que realmente importaba. Esa noche, antes de dormir, Carmen tocó la puerta de mi cuarto. ¿Puedo pasar? ¿Mamá? Entró y se sentó en la orilla de mi cama, como hacía cuando era niña, y quería platicarme algo importante. Mamá, quiero que sepa que cada día agradezco que nos haya dado una segunda oportunidad. Sé que no la merecíamos, pero estoy decidida a pasarme el resto de mi vida demostrándole que valió la pena. Sus palabras me emocionaron profundamente. Carmen, le dije, la segunda oportunidad no te la di yo. Te la diste tú misma cuando decidiste cambiar realmente. No solo de palabras, sino de corazón. Ella me abrazó fuerte y me dio un beso en la frente como hacía cuando era pequeña. Buenas noches, mamá. Que descanse. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó y me dijo, Mamá, ¿sabe cuál es la diferencia entre cuando teníamos 2 millones de pesos y ahora? Negué con la cabeza, curiosa por su respuesta. Cuando teníamos 2 millones, yo me sentía pobre porque siempre quería más. Ahora que tenemos menos dinero pero más familia, me siento rica todos los días. Después de que Carmen se fue a su cuarto, me quedé despierta un rato más pensando en todo lo que habíamos vivido como familia. El dinero de la lotería había sido como un espejo que nos mostró quiénes éramos realmente, cuando se nos quitaban las máscaras de la necesidad económica. Carmen y Miguel habían mostrado su lado más feo, pero también habían demostrado que eran capaces de reconocer sus errores y cambiar genuinamente. Mis nietas habían sido la luz en toda esa oscuridad, recordándonos constantemente que el amor familiar no tiene precio. Y yo había aprendido que a veces es necesario perder algo completamente para valorarlo de verdad, y que las lecciones más importantes de la vida a menudo vienen envueltas en dolor, pero terminan en sabiduría. Mientras me quedaba dormida esa noche, pensé en todas las familias que se destruyen por el dinero, por la ambición, por la falta de valores sólidos. Nosotros habíamos estado al borde de esa destrucción, pero habíamos logrado salvarnos porque el amor verdadero, aunque herido, había sido más fuerte que la codicia. A veces, el mayor recomezo sucede cuando elegimos construir sobre los escombros de nuestros errores, en lugar de huir de ellos. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde nos están viendo? Comenten abajo.